Bienvenidos a Ideas Numéricas. En esta oportunidad vamos a empezar el tema de circunferencia de geometría plana. Para este video vamos a presentar su concepto, sus elementos, aquí pueden ver algunos que vamos a ir explicando, la diferencia entre circunferencia y círculo, porque muchas veces confundimos esos dos términos, pero hay una diferencia, son diferentes, no son iguales. Y también vamos a ver un ejercicio tipo examen de admisión en donde vamos a aprender un poco más. Entonces, primero vamos a definir qué es la circunferencia. La circunferencia es el conjunto de puntos que equidistan de un punto común llamado centro. También podemos decir que es una curva cerrada y plana. Hay que analizar su concepto. Es el conjunto de puntos que equidistan de un punto común llamado centro. Claro que sí, porque esto que ven aquí, que forma la circunferencia, son puntos que van uno detrás de otro, y por eso se dice el conjunto de puntos, porque hay infinitos puntos, y equidistan de otro, que es el centro. Y la distancia, ¿por qué se dice que equidistan? Porque la distancia entre el centro y un punto de la circunferencia es la misma. Para esta distancia de O, aquí donde acaba esta flecha roja, es el radio. Justamente el radio es la distancia que equidista desde un punto de la circunferencia al centro de ella. Por ejemplo, aquí del punto O, que es el centro de la circunferencia, al punto A también va a medir R, porque es el radio de dicha circunferencia. Entonces aquí también le podemos poner R, por ejemplo. Y desde O hasta B también le podemos poner R. Entonces, ¿quién viene a ser el radio? El radio viene a ser R. Ahora vamos a identificar sus elementos. Aquí he puesto algunos y hay otros que no, que ya vamos a ir identificando. Ahora veremos lo que es la cuerda. ¿Qué es la cuerda? La cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Por ejemplo, aquí tenemos la cuerda AC. Veamos esta gráfica, nos vamos a guiar de esta gráfica. Tenemos la cuerda AC. Entonces, AC viene a ser la cuerda. Aquí puedo poner así. Hay que recordar que la cuerda es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Aquí tenemos la cuerda AC. Ahora veamos el diámetro. Si nosotros, por ejemplo, aquí decimos que este ángulo que ven aquí, de aquí hasta acá, es 180 grados, entonces ahí podemos decir que AB es diámetro. El segmento AB es diámetro. Y hay una pregunta, AB, que es el diámetro, ¿es una cuerda? Claro que sí, porque une dos puntos de dicha circunferencia, en donde el diámetro viene a ser la cuerda máxima. ¿Qué quiere decir? Que es la cuerda que más puede medir en una circunferencia. Miren aquí la cuerda C. La cuerda C es más pequeña que la cuerda B, por eso se dice que AB, el diámetro en este caso, es la cuerda máxima. ¿Sí? La cuerda máxima. Ahora veamos qué es el arco. El arco es una porción de la circunferencia, es una parte. Por ejemplo, aquí tenemos el arco FG. Tenemos ahí el arco FG. Y se representa de esta forma. FG, ahí está, FG. Muy bien, eso vendría a ser el arco de una circunferencia. En este caso el arco FG, una porción de la circunferencia. Ahora veamos la flecha, o también llamada zaguita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la flecha o zaguita? Estos elementos hay que también resaltar aquí que se mencionan porque en los ejercicios los ponen. Se dice, se ubica la cuerda AC en la circunferencia y hay que saber qué es. Por eso se requiere de esta explicación. Y a veces piden la flecha y muchas veces no conocemos qué es la flecha. La flecha es la distancia de la circunferencia de la periferia de un punto de la circunferencia a la intersección entre una cuerda
y el radio, pero esa intersección debe ser perpendicular. Aquí debe ser 90 grados. En otras palabras, la flecha o zaguita sería el segmento de E. Ahí está, eso vendría. Si a D, por ejemplo, yo le pongo X, esta distancia es la flecha. Ahí está, de esa manera, ¿no? Y aparte, también nosotros cuando resolvemos ejercicios de este tema, circunferencia, por ejemplo, a veces nos dicen se traza la recta tangente. ¿Pero qué es la recta tangente? La recta tangente es una recta que pasa por un punto de la circunferencia, o sea, toca un punto de la circunferencia. Y lo característico de esta recta tangente es que si tú unes el radio a la recta tangente, esta intersección, el ángulo va a ser perpendicular, o sea, va a ser 90 grados. Aquí va a ser 90 grados, eso quiere decir. Hay que recordar que del punto O al punto T, que es el punto de tangencia, también es radio, ¿verdad? Eso es lo característico de esta recta tangente. Ahora también tenemos, por ejemplo, la recta normal. Tal vez han visto en física que en el tema de estática, cuando grafican las fuerzas, hay una fuerza normal, ¿no? Que es la que es perpendicular y sale del cuerpo. Entonces, algo así parecido es esto, ¿no? Una fuerza, bueno, en este caso sería la recta normal, que es una recta que es perpendicular al centro, ¿sí? O sea, pasa por el centro y es perpendicular. Y aquí se puede graficar con la recta tangente y ahí se puede apreciar. Otra recta que tenemos es la recta secante, que es L sub S que hemos puesto aquí. Una recta secante es una recta que pasa por la circunferencia y lo corta en dos puntos. Entonces, por aquí está la recta secante, puedo trazar otro por acá, puedo trazar otra por acá, y así, ¿no? Esa es la recta secante, es una recta que corta la circunferencia en dos puntos, ¿sí? Y luego también tenemos una recta exterior. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Exterior, que está fuera de la circunferencia. Estos datos son importantes a veces en la gráfica de un ejercicio que nos dan de forma literal y nosotros tenemos que representarlo para poderle dar solución. Otras cosas a tener en cuenta aquí, otros puntos, son justamente el punto interior, el punto aferente y el punto exterior. A veces en los ejercicios dice se ubica el punto interior a la circunferencia, entonces quiere decir que va a estar dentro de la circunferencia. Pudo haber ido aquí, como en el ejemplo, pudo haber ido acá, pudo haber ido acá, pudo haber ido acá, dependiendo de la gráfica del ejercicio, ¿no? A veces nos dicen se ubica el punto aferente. El punto aferente quiere decir que es un punto que pertenece a la circunferencia. O sea, que está ahí, pudo haber ido aquí, pudo haber ido acá, por ejemplo. Aquí es un punto aferente. El punto A es un punto aferente, por ejemplo, que pertenece a la circunferencia. El punto E es un punto aferente, el punto C es un punto aferente, y así tenemos infinitos puntos aferentes. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos el punto exterior. El punto exterior, al igual que la recta exterior, es que quiere decir que está fuera de dicha circunferencia. Eso es con respecto a los elementos de la circunferencia, que en varios ejercicios son mencionados y hay que conocer qué son. Para decir la diferencia entre circunferencia y círculo, veamos aquí. Tenemos que ir al concepto de círculo. Círculo dice, es el conjunto de puntos dentro y sobre una circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que un círculo es que yo tengo que unir puntos dentro de una circunferencia. Por ejemplo, así. Y si yo esta circunferencia la lleno de puntos, al final va a quedar sombreada, o sea, va a quedar pintada, va a quedar que todo lo de adentro va a ser de color rojo en este caso, ¿no? Entonces, ahí se convierte en una superficie. Y en una superficie lo que vamos a calcular va a ser área. Entonces, lo que se puede calcular en un círculo va a ser el área. ¿Y aquí va a ser el área del círculo? ¿Qué va a ser igual?
el área del círculo va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. El radio de la circunferencia, bueno, del círculo, ¿no? Lo podemos ver aquí. Si ubicamos el centro de la circunferencia, podemos trazar el radio, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos este radio, podemos hallar el área del círculo, que es la superficie. En otras palabras, lo que se puede calcular en el círculo es el área, y lo que se puede calcular en la circunferencia son los diferentes elementos que presenta. Eso viene a ser la diferencia entre circunferencia y círculo. No es lo mismo, y por esa razón no debe confundirse. Hay que recordar que la diferencia es simple. En el círculo se puede calcular área o superficie, y en la circunferencia se puede calcular los diferentes elementos que contiene. Ahora veamos un ejercicio que es tipo examen de admisión, un ejercicio interesante que lo vamos a presentar a continuación. Vamos a resolver el ejercicio. Nos dan los siguientes datos, nos dan la gráfica y nos piden hallar la medida del ángulo OAC, que viene a ser este ángulo de aquí. Para resolverlo, vamos a utilizar dos propiedades que vamos a ver más adelante. Ya más adelante se explicará más a detalle estas dos propiedades y otras más. Bien, vamos a colocar los datos. Primero me dicen que O y O1 son centros. Aquí tenemos a O, aquí tenemos a O1. Me dicen que son centros. Muy bien, eso quiere decir que esto de aquí es el diámetro de la primera circunferencia y diámetro de la segunda circunferencia. Hay que recordar que cuando dos circunferencias están en contacto, los diámetros pasan por una misma línea, o los centros, ¿no? Como lo quieran ver, pasan por una misma línea, o sea, son colineales, eso quiere decir. Muy bien, me dicen que D es punto de tangencia, este punto D, y ahora vamos a colocar los ángulos. Me dicen que la medida del ángulo OAC, vamos a colocarlo ahí, vamos a ponerle alfa, vamos a ponerle aquí alfa, y me dice que es igual a CAB, o sea, a este de aquí, alfa. Muy bien, y me dicen que la medida del ángulo BED, o sea, este de aquí, ¿cuánto vale? 54 grados. Muy bien. Muy bien, las propiedades que vamos a utilizar son las siguientes. La primera es que cuando tenemos una circunferencia y tenemos el diámetro, unimos los extremos del diámetro a un punto de la circunferencia, el ángulo que se forma es de 90 grados. Esa es la primera propiedad que vamos a utilizar. La segunda propiedad es de cuando un cuadrilátero es inscriptible, cuando un polígono es inscriptible, pero en este caso un cuadrilátero. Lo que va a pasar es que el ángulo que ven aquí, que yo le he puesto θ, va a ser el mismo externo que se le opone, θ. Esas son las dos propiedades que vamos a utilizar para resolver el siguiente ejercicio. Vamos a utilizar la propiedad número 1 que hemos mencionado y vamos a unir este punto de contacto entre la circunferencia 1 y la circunferencia 2 y lo vamos a unir al punto C, aquí, de esta manera, con la intención de formar el ángulo de 90 grados. Aquí va a ser 90 grados. ¿Por qué razón? Por la propiedad, la primera propiedad que mencioné que iba a utilizar aquí. Muy bien, porque aquí tengo el diámetro, aquí tengo los extremos del diámetro, el punto A, que es el extremo del diámetro, al punto C, y este punto de contacto al punto C, y aquí sería 90 grados. Muy bien, eso es lo primero. Ahora quiero que observen lo siguiente. Van a observar que aquí se ha formado o hay una figura que es un cuadrilátero inscriptible. ¿Dónde es? Fíjense aquí, el punto de contacto. El punto de contacto con el punto C, con el punto D y con el punto E. Es un cuadrilátero inscriptible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un cuadrilátero inscriptible? Quiere decir que por sus vértices van a pasar 4 puntos de una circunferencia. O sea, dentro
de una circunferencia va a estar esta figura. O fuera de esa, de esa figura va a haber una circunferencia. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Entonces, si es un cuadrilátero inscriptible, lo que va a pasar es que se tiene que cumplir lo que hemos visto en la propiedad 2 que vamos a utilizar. Que en este caso el ángulo sería 90. Miren, si aquí es 90, lo de afuera también debe ser 90. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es el siguiente trazo. Vamos a unir el punto de contacto con D. Vamos a ir ahí. Punto de contacto con D. Ahí está. De esa manera. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Más adelante también vamos a ver ángulos. Si esto vendría a ser un ángulo inscrito, si este es 54, este arco CD viene a ser el doble. Pero aquí nos damos cuenta que este ángulo de aquí también tiene interacción con este arco. Entonces este ángulo sería la mitad de este arco. Y este ángulo de aquí también sería 54, ¿verdad? Sería 54. ¿Por qué? Porque este arco sería el doble de 54 y esto sería la mitad. Otra forma de verlo es así. Estos ángulos de aquí son iguales. Ahora tengo que darme cuenta aquí de algo más, que aquí es 90 grados. Aquí es 90 grados, aquí es 54. ¿Cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 36 grados. Muy bien. Hasta ahí hemos completado con las dos propiedades que hemos utilizado. Ahora D es punto de tangencia, hay que recordar eso. Cada vez que hay punto de tangencia, por lo general se va a unir el centro al punto de tangencia, se va a formar el radio y se va a formar un ángulo de 90 grados. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a unir en este caso el centro O1 con D. Vamos a unirlo por ahí. Ahí está. O1 con D lo unimos. Y lo que va a pasar es que O1 con D, aquí va a haber un ángulo de 90 grados. Así es. Y hay que también recordar que O1, como ya mencioné, es centro. Así que si esto es radio, si aquí yo le pongo 3 bolitas, aquí también va a ser 3 bolitas porque es radio, ¿no? Yo le voy a poner R, aquí también va a ser, aquí también va a ser R. Entonces se convierte en ¿qué? En un triángulo isósceles. Muy bien. Ahora, si aquí es 90, esto de aquí también es 90. Pero aquí ya tengo 36. ¿Cuánto sería aquí? Aquí sería, ¿cuánto? 54 grados. ¿Cuál es 54 grados? Esto que ven aquí, este ángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 54 más los 36, ahí están los 90 que me faltan para que sea un ángulo llano. Ahora, como es isósceles, si aquí es R, si aquí es 54, ¿cuánto es aquí? Aquí también va a ser 54 grados. Muy bien. Ahora fíjense en el siguiente triángulo. En el triángulo que se va de vértices, el punto de contacto O1 y D. Ahí está. Muy bien. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrarlo, pero ya sabemos que ahí era 54. Vamos a concentrarnos solamente en este triángulo. ¿Por qué razón? Porque vemos que hay un triángulo isósceles, RR. Vemos 54, vemos 54. ¿Cuánto es este ángulo? ¿Cuánto le falta para que completen los 180 grados? ¿Cuánto va aquí? A ver, sumamos 54 más 54, 108. ¿Cuánto le falta para los 180? 72 grados. Muy bien. Ahora nos vamos a fijar en un triángulo rectángulo más grande. Fíjense en el vértice A, fíjense en el vértice D y fíjense en O1. Ahí está, el triángulo rectángulo. Miren, A, O1, D. Vamos a sacarlo por aquí. Vamos a dibujarlo aquí. Tenemos A, tenemos por aquí, tenemos D. Aquí sabemos que es 90, ¿verdad? Lo que esto que hago es sacar este triángulo aquí. Y aquí tenemos que es O1. Entre A y O1 y O1 y D hay un ángulo de 72. Y aquí está el alfa que me piden. Ese es el alfa que me piden. Muy bien.
Entonces este ejercicio ya se resolvió. ¿Por qué? Porque alfa más 72, si nosotros nos fijamos aquí, alfa más 72, ¿cuántos deben sumar? Alfa más 72 grados deben ser igual a 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 18 grados. Eso vendría a ser la respuesta al ejercicio. Hay que recordar que hemos utilizado dos propiedades que se explicarán en el próximo video más a fondo, y hemos utilizado el punto de tangencia de los elementos de la circunferencia que hemos explicado anteriormente al inicio del video, que cuando tenemos el centro de la circunferencia y trazamos el radio, el punto de tangencia corta perpendicularmente. Y también hemos trabajado con triángulos rectángulos, y por último que la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe ser 180. En este caso, como ya hay 90, alfa más 72 viene a ser igual a 90 grados, y por esa razón alfa vale 18 grados. Infinite power.